Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Química. El día de hoy vamos a ver el tema número 2, el método científico. Pero, ¿qué será el método científico? Para conocer qué es el método científico, chicos, nosotros debemos de tener en cuenta que en este universo, en nuestro planeta, existen diversos fenómenos o acontecimientos que muchos de ellos hemos desconocido, ¿sí? Entonces, la química va a ser una ciencia que emplea el método científico como una técnica ¿para qué? Para realizar las investigaciones de todos esos fenómenos o acontecimientos que nosotros desconocemos. Por lo tanto, el método científico va a ser un conjunto de pasos, que estos pasos van a ser ordenados y que permiten a todos los científicos dar una explicación lógica sobre los hechos o fenómenos que ocurren en nuestra naturaleza. Los pasos del método científico van a ser 6. Vamos a tener la observación, la recolección de datos, la formulación de la hipótesis, vamos a tener la experimentación, la teoría y la ley. Vamos a ver cada uno de estos pasos del método científico. Entonces, ahora, habíamos dicho que el método científico es un conjunto de pasos ordenados, es un conjunto de pasos ordenados, ¿ya? Que sirven ¿a quién? A los científicos para dar una explicación lógica de un fenómeno o hecho, ¿sí? Habíamos dicho de un fenómeno o un hecho que se da en la naturaleza. La naturaleza. Punto. Entonces, ahora vamos a ver los pasos del método científico. Habíamos dicho que iban a ser 6 los pasos del método científico. El primer paso vamos a tener la observación. El segundo paso que íbamos a tener, el segundo paso era la formulación. No, habíamos dicho que era la recolección de datos. Es muy importante que debamos seguir este orden, ¿sí? Entonces, ahora el tercer paso, sí, ahí tenemos, ¿no? La formulación de hipótesis. Luego tenemos, paso número 4, la experimentación. Paso número 5, tenemos la teoría. Y por último, tenemos a la ley. Ahí está. ¿Sí? Entonces, recordamos los pasos del método científico: observación, recolección de datos, formulación de hipótesis, experimentación, teoría y ley. Ahora vamos a ver cada uno de esos pasos del método científico. Muy bien, acá tenemos el primer paso, que es la observación. Chicos, como su propio nombre lo dice, observación. En este paso nosotros vamos a utilizar todos nuestros sentidos. No es que solamente la palabra observar significa yo que voy a utilizar el sentido de la vista, no. Para poder observar un fenómeno yo tengo que utilizar todos mis sentidos. ¿Y cuáles son los sentidos? Sentido de la vista, sentido del tacto, sentido del gusto, sentido del olfato, sentido de la audición y sentido, ¿qué otro sentido tenemos? Gusto, olfato, audición, tacto y el sentido del olfato, ¿no? Entonces, esos 5 sentidos nosotros vamos a utilizar para este primer paso del método científico, que es la observación. Entonces, ¿qué viene a ser la observación? Se hace, ya vamos a poner ahí, se hace
uso de nuestros sentidos. ¿Ya? Se hace uso de nuestros sentidos. Por ejemplo, tenemos acá dos manzanas. Claramente yo puedo observar que una manzana se encuentra en un estado, en una buena condición, otra manzana ya está en un estado de descomposición. Es aquí en la observación, en este primer paso, es donde yo me voy a hacer todas mis preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con la manzana? ¿No? Yo me puedo preguntar también, ¿por qué esta manzana perdió su forma física? ¿Por qué cambió de coloración? ¿Por qué tiene un olor diferente? ¿Por qué tiene un sabor diferente? Entonces, acá en la observación, como se van a dar cuenta, voy a utilizar todos mis sentidos y es aquí donde yo me voy a realizar diversas preguntas. Ya me voy a formular diversas preguntas acerca del fenómeno observado. Ahora vamos a ver el siguiente paso por acá, que tenemos el paso, ahí está. ¿Sí? El siguiente paso, que es el paso de la recolección de datos, como su propio nombre lo dice, recolección de datos. Todo lo que nosotros hemos captado en la observación, todo ello lo vamos a apuntar, ¿sí? Vamos a apuntar ya sea todos los detalles, formas, colores, tamaño, qué es lo que sucede, qué es lo que no sucede, todo eso se va a anotar en este segundo paso, que es la recolección de datos, ¿sí? Entonces, en la recolección de datos vamos a poner todo lo que captamos con nuestros sentidos, todo lo que captamos con nuestros sentidos. Ahí está, todo lo que captamos con nuestros sentidos que habíamos dicho deben ser anotados. Ahí está, coma, deben ser anotados. Punto. Ahora tenemos el tercer paso, que es la formulación de la hipótesis, ¿ya? Entonces, yo en el primer paso observé dos manzanas que una de ellas había sufrido un fenómeno, ¿no? Había sufrido un cambio tanto físico como químico, porque se alteró su forma física y su composición química cambió también de esa manzana. Entonces yo he observado, he utilizado mis sentidos. En el segundo paso he recolectado todos esos datos y lo he anotado. Ahora, en la hipótesis, ¿qué viene a ser la hipótesis, chicos? La formulación de la hipótesis. La formulación de la hipótesis vienen a ser las posibles respuestas a las preguntas que me he hecho de ese fenómeno, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a dar todas las posibles respuestas al fenómeno observado. Y esas respuestas posibles van a ser verdaderas, como algunas van a ser falsas. ¿Y esas dónde las voy a determinar? En el siguiente paso, ¿sí? Entonces, vamos a tener formulación de la hipótesis. ¿Qué es lo que voy a poner ahí en formulación de la hipótesis? ¿Ya? La hipótesis, vamos a poner ahí, es una posible explicación. La hipótesis es una posible explicación. Va a ser una posible explicación ¿de qué, chicos? ¿De qué? Del hecho que se da, ¿no? De lo que hemos observado. Del hecho o fenómeno ocurrido. ¿Ya? Del hecho o fenómeno ocurrido, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a realizar el siguiente paso, que viene a ser que la experimentación, viene a ser la experimentación.
Entonces, como su propio nombre lo dice, en la experimentación va a ser la comprobación de la hipótesis, ¿ya? La experimentación va a ser la comprobación de esas posibles respuestas que yo me he dado, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber si esa respuesta es verdadera o falsa? Con la experimentación. Entonces, esto se va a realizar en un laboratorio. Entonces, vamos a poner ahí. Experimentación, comprobación de la hipótesis, comprobación de la hipótesis, ¿sí? Habíamos dicho dónde, comprobación de la hipótesis, a través de experimentos realizados en un laboratorio, ¿sí? Punto. Entonces, en la experimentación nosotros vamos a experimentar, como su propio nombre lo dice, una y otra vez hasta nosotros comprobar la hipótesis que hemos dado, ¿no? Que son las posibles respuestas a las preguntas del fenómeno observado. Entonces, en la experimentación vamos a experimentar una y otra vez en un laboratorio. Ahora tenemos el siguiente paso, que es la teoría, chicos. Acá lo tenemos. Vamos a bajar un poquito más por acá. A ver, ahí está. ¿Sí? Teoría. Entonces, cuando vamos a hablar de la teoría, va a ser la conclusión lógica, ¿ya? Que nosotros hemos obtenido luego de experimentar al fenómeno, el hecho. ¿Sí? Entonces, vamos a poner ahí. Teoría es la conclusión lógica que se obtiene, es la conclusión lógica. ¿Qué cosa quiere decir? Que es la conclusión verdadera, la que más, ¿sí? La que más llega a tener una respuesta verdadera, ¿sí? A la respuesta verdadera a nuestro fenómeno observado. Por eso dice, es la conclusión lógica. Hemos llegado a que la teoría viene a ser esa respuesta lógica, ¿ya? Esa respuesta lógica que se ha obtenido, que se ha obtenido luego de qué? Que se ha obtenido luego de la experimentación, ¿no? Luego de la experimentación. Ahí está, ¿sí? Y también tener bien claro esto. Son válidas hasta que otro descubrimiento diga lo contrario, ¿no? Hasta que otro científico de repente demuestra que lo que yo he dicho no es verdad, entonces ya deja de ser una teoría. ¿Ya, chicos? Pues ahora tenemos el siguiente punto y el último paso, que es la ley. Tenemos la ley, ¿ya? Es cuando nuestra conclusión lógica, es decir, nuestra teoría, es aceptada por todos los científicos a nivel internacional, a nivel mundial, ¿ya? Entonces, vamos a poner ahí, ley. La ley, ya, vamos a poner, es cuando la hipótesis, vamos a poner ahí, es cuando la hipótesis llega a comprobarse en cualquier parte del mundo. Por eso cuando ya es dada por todos los científicos a nivel mundial. Muy bien, chicos, entonces, recordando, tenemos los pasos de la observación, uso de nuestros sentidos, y ahí nos vamos a hacer
todas las preguntas acerca del fenómeno observado. Luego tenemos la recolección de datos. En la recolección de datos, todas las características que nosotros hemos captado, que hemos observado, las vamos a anotar. Formulación de la hipótesis. Es la posible explicación, es la posible respuesta del fenómeno que hemos observado. Experimentación. Es la comprobación de mi posible respuesta. Sí, es la comprobación de mi posible respuesta, que se realiza a través de experimentos en un laboratorio. Teoría es la conclusión lógica de todas las fórmulas, de todas las posibles respuestas que me he dado. En la teoría yo voy a tener que, de todas esas, una es una conclusión lógica, ¿sí? Que se ha obtenido luego de ¿qué? De experimentar. Y por último, la ley es cuando mi hipótesis llega a ser comprobada en cualquier parte del mundo, es decir, es reconocida por todos los científicos a nivel mundial. Entonces, para terminar, chicos, la clase del día de hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo. Sí, ahí pueden observar acerca de los pasos del método científico. Acá tenemos un vasito que contiene un clavo que se ha oxidado, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar los pasos del método científico. El primer paso, que sería la observación. Observación. Es decir, voy a utilizar mis sentidos. Yo puedo observar utilizando la vista, ¿sí? Entonces puedo ver que ese clavito ha cambiado su forma debido a que se ha oxidado. Tiene otra coloración. También puedo oler ese óxido. Puedo probar ese óxido que tiene un sabor. Entonces estoy utilizando mis sentidos. Y ahí me hago todas las preguntas. ¿Por qué el clavo se oxidó? ¿Qué es lo que sucedió? Se oxidó porque estuvo al sol, se oxidó porque estuvo en presencia de la lluvia, se oxidó porque hay la presencia del oxígeno. Entonces, todas las posibles respuestas me hago en la observación, ¿sí? Luego tengo, aparte de lo que he observado, con todos mis sentidos, viene aquí la recolección de datos. Acá voy a recolectar, como se dice, recolección de datos. Entonces, acá todos los datos que yo estoy observando los voy a anotar debidamente. Luego tenemos el tercer paso, la formulación de la hipótesis. Formulación de la hipótesis. Entonces, habíamos dicho que la formulación de la hipótesis era una posible explicación lógica, ¿no? Del fenómeno que nosotros hemos observado. En la observación yo me he hecho también muchas preguntas. Entonces, en la hipótesis me voy a responder esas posibles preguntas. Ahora, esas preguntas que yo me he hecho, que van a ser respondidas posiblemente en la hipótesis, ¿dónde las voy a comprobar si son verdaderas o falsas? En la experimentación. El siguiente paso. Experimentación, en la cual tengo que experimentar y lo voy a realizar ¿en dónde? En un laboratorio. Luego que yo he experimentado, he llegado a tener ¿qué? A tener una teoría. ¿Y qué era la teoría? Habíamos dicho que la teoría era la conclusión, iba a ser la conclusión lógica de la hipótesis, es decir, de una de las posibles respuestas que yo me he dado en la hipótesis, una de ellas es la más lógica. Entonces, ¿y cómo yo he sabido que es la más lógica? Porque he experimentado y de ahí he obtenido esa respuesta lógica, ¿no? La teoría. Y cuando esa teoría es, ¿ya? Es comprobada por todos los científicos a nivel mundial, se va a convertir en una ley. ¿Y cuál vendría a ser en este ejemplo, cuál vendría a ser mi experimentación? Voy a experimentar con el clavo constantemente para ver por qué es lo que se oxida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, cómo se oxida, etcétera, etcétera? Luego, mi teoría es una conclusión lógica de mi formulación de la hipótesis. Entonces, yo puedo llegar a decir que mi conclusión lógica, que ese clavo se oxida por la presencia del oxígeno. Y esto, como es utilizada a nivel mundial por todos los científicos, se convirtió en una ley
llamado la ley de la oxidación, ¿no? Que se realiza en presencia del oxígeno. Muy bien, chicos. Entonces, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Cuídense.